Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el lugar donde desentraumasamos todos los secretos, los romances, los dramas y las intrigas que rodean a nuestras producciones turcas queridas. Hoy prepárense para un vídeo explosivo, lleno de emociones y revelaciones. Vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, las lágrimas de Hande Erçel Rafael. Esa Hande Erçel Rafael que amamos por su talento, su belleza y su carisma. Pero copyright se esconde detrás de esas lágrimas. Él es el verdadero motivo oculto tras esas emociones a flor de piel. Y por supuesto, copyright papel juega Kerem Bürsin en todo esto. Antes de que nos adentremos en esta investigación superíndice 3N a fondo, copyright déjenme recordarles que se suscriban al canal. Ese botoncito rojo. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre encontrarán, en las últimas noticias, los mejores análisis y las opiniones sinceras sobre el mundo de las telenovelas turcas. Y no olviden dejarnos sus comentarios al final del vídeo. Queremos saber copyright piensan, copyright sienten y copyright series les gustará que analizáramos en el futuro. Su opinión superíndice 3N es fundamental para nosotros. Bien, ahora entremos de lleno en materia. El tema de Hande Erçel Rafael y sus lágrimas ha generado muchísima especulación superíndice 3N. Y es que Hande, a pesar de proyectar una imagen de fuerza y con diéresis copyright cito, también copyright N es una persona vulnerable, con emociones a flor de piel. Y esas emociones, en ocasiones, se han manifestado en forma de lágrimas. ¿Pero por copyright? ¿Copyright hay detrás de todo esto? Para entenderlo, tenemos que analizar algunos momentos clave en su carrera y en su vida personal. Y por supuesto, no podemos ignorar su relación superíndice 3N con Kerem Bürsin, un romance que cautivó superíndice 3 a millones de personas en todo el mundo y que, lamentablemente, llegó superíndice 3 a su fin. Pero, superíndice 3 ¿mo influyó superíndice 3 esta relación superíndice 3N en las emociones de Hande? ¿Fue la presión superíndice 3N del romance lo que finalmente erosionó superíndice 3 la felicidad que irradiaban juntos? ¿O existieron otros factores, personales y profundos, que contribuyeron a las lágrimas que hemos visto en sus ojos? Comencemos recordando su papel en Senú con diéresis al Capm. Esta serie fue un fenómeno superíndice 3 meno global, catapultando a Hande y a Kerem a la fama internacional. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. La historia de amor entre Eda YLDZ y Serkan Bolat nos robó superíndice 3 el corazo superíndice 3N a todos. El copyright nero de esta serie, una comedia romántica, contrastaba a veces con la intensidad emocional que Hande transmitía, incluso en las escenas ligeras. Y es que ese ayuda de la actuación superíndice 3N, se percibo a una genuina conexión superíndice 3N, una vulnerabilidad que aqua que sus lágrimas, cuando aparecían en pantalla, fueran aún conmovedoras. ¿Eran esas lágrimas simplemente producto de su talento actoral, o eran un reflejo de algo profundo que se gestaba en su interior? Analicemos con lupa esas escenas. Observen la forma en que sus ojos se humedecen, la manera en que su labio inferior tiembla ligeramente. Hay una autenticidad innegable en su interpretación superíndice 3N, una verdad que trasciende la pantalla y nos conecta directamente con sus emociones. Pero ese ayuda de la ficción superíndice 3N, la relación superíndice 3N entre Hande y Kerem floreció superíndice 3 en la vida real. Y ese romance tan público y tan celebrado, también copyright N trajo consigo una gran presión superíndice 3N mediática. Imagúnense tener su vida amorosa constantemente bajo el escrutinio público. Cada paso que daban, cada gesto, cada mirada era analizado, comentado y, en muchas ocasiones, juzgado. Esta presión superíndice 3N, sin duda, pudo haber contribuido a la vulnerabilidad emocional de Hande. Los paparazzi los seguían a todas partes, los fans analizaban cada publicación superíndice 3N en redes sociales, los medios de comunicación superíndice 3N inventaban rumores y especulaciones. Era un constante bombardeo de información superíndice 3N que, sin duda, debió superíndice 3 afectar su salud mental y su bienestar emocional. ¿Creen que esta constante presión superíndice 3N fue un factor determinante en el deterioro de su relación superíndice 3N? ¿Es posible que Hande se sintiera abrumada por la falta de privacidad y la imposibilidad de vivir su romance de forma genuina y autocopyrightica?
Otro factor importante a considerar es la copyright perdida de su madre. Este doloroso evento marcó superíndice 3 profundamente a Andy y sin duda, influyó superíndice 3 en su forma de ver la vida y de expresar sus emociones. La copyright perdida de un ser querido es una experiencia devastadora, y es natural que Andy haya experimentado momentos de profunda tristeza y vulnerabilidad. El duelo es un proceso largo y complejo, que puede afectar la forma en que percibimos el mundo y la forma en que nos relacionamos con los demás. Es probable que la copyright perdida de su madre haya dejado una cicatriz profunda en el corazón superíndice 3N de Andy, una herida que tardará mucho tiempo en sanar. ¿Creen que este dolor latente influyó superíndice 3 en su relación superíndice 3N con Kerem? Es posible que Andy inconscientemente buscara en Kerem el consuelo y el apoyo que ya no pudo encontrar en su madre. También copyright N es importante mencionar otra serie en la que Andy ha destacado, Azize. En esta producción superíndice 3N, de un geu copyright Nero S dramúltico, Andy interpretaba a una joven fuerte y decidida, pero también copyright N profundamente herida por el pasado. Su personaje Azize lidiaba con la venganza y el amor, enfrentando situaciones extremas que ponían a prueba su fortaleza. En esta serie las lágrimas de Andy eran aún evidentes, reflejando el sufrimiento y la desesperación superíndice 3N de su personaje. No se trataba solo de actuar, sino de conectar con la profundidad emocional de Azize. Podemos ver la versatilidad de Andy como actriz, su capacidad para transformarse y para encarnar personajes complejos y atormentados. Azize nos muestra una Andy diferente, madura y vulnerable, capaz de transmitir emociones intensas con una sola mirada. ¿Creen que este papel le permitió superíndice 3 a Andy explorar sus propias emociones y conectar con su lado oscuro? Y ahora, volviendo a Kerem Bürsin. La ruptura de su relación superíndice 3N, como era de esperar, generó superíndice 3 una gran conmoción superíndice 3N entre sus fans. Muchos se preguntaron qué copyright había pasado, les eran los motivos de la separación superíndice 3N. Y como suele ocurrir en estos casos, surgieron todo tipo de rumores y especulaciones. Algunos apuntaban a diferencias irreconciliables, otros a la presión superíndice 3N medio tica y otros incluso a terceras personas. Lo cierto es que independientemente de los motivos reales, la ruptura debió superíndice 3 ser un golpe duro para ambos. Y es comprensible que Andy, como cualquier persona que ha pasado por una ruptura amorosa, haya experimentado momentos de tristeza y vulnerabilidad. Se filtraron fotos de Andy visiblemente afectada, con los ojos hinchados y una expresión superíndice 3N de profunda tristeza. Los fans se volcaron en las redes sociales para expresar su apoyo y consuelo, pero la herida ya estaba abierta. ¿Creen que Kerem y Andy podrán superar esta ruptura y volver a ser amigos? ¿O la herida es demasiado profunda y la relación superíndice 3N es definitivamente terminada? No podemos olvidar tampoco la serie Si Jainzi. Aunque quizá no sea tan conocida internacionalmente como Senu con diéresis al cap, en esta serie, Andy interpreta a Azal, una joven enamorada que ve superíndice 3 su vida da un giro inesperado. El drama y la pasión superíndice 3N N a la orden del dúa, y las lágrimas de Andy, una vez son protagonistas. Esta serie, aunque no tan exitosa como otras en su carrera, demostró superíndice 3 la capacidad de Andy para interpretar roles dramáticos y transmitir emociones complejas. Si Jainzi es una serie llena de giros inesperados, de intrigas y de secretos. El personaje de Azal es una víctima de las circunstancias, una mujer que lucha por sobrevivir en un mundo hostil y despiadado. Las lágrimas de Andy en esta serie son un reflejo del sufrimiento y la desesperación superíndice 3N de su personaje. Pero volviendo al tema central, él es el motivo oculto tras las lágrimas de Andy. En realidad, no hay un solo motivo, sino una combinación superíndice 3N de factores. La presión superíndice 3N medio tica, la copyright perdida de su madre, las dificultades en sus relaciones amorosas, la exigencia de su trabajo como actriz. Todo esto sin duda ha contribuido a su vulnerabilidad emocional. Además es importante recordar que el mundo del espectáculo es un ambiente competitivo y despiadado, donde la fama y el con diéresis copyright sito pueden ser efímeros. La constante presión superíndice 3N por mantenerse relevante, por cumplir con las expectativas del público y de la industria, puede generar un gran copyright y ansiedad.
Creen que Ande se siente presionada por mantener su imagen pública y por cumplir con las expectativas de sus fans. Es posible que esta presión superíndice 3N contribuya a su vulnerabilidad emocional. Y es que al final del día, Ande Eru Parrafoel es una persona como cualquier otra, con sus alegrías y sus tristezas, sus fortalezas y sus debilidades. Y sus lágrimas, lejos de ser un signo de debilidad, son un reflejo de su humanidad, de su capacidad para sentir y para conectar con sus emociones. Las lágrimas son una forma natural de expresar nuestras emociones, de liberar el copyright y de sanar las heridas. No debemos avergonzarnos de llorar, sino aceptarlo como parte de nuestra naturaleza humana. Además, debemos recordar que Ande ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente. A pesar de las dificultades, ha seguido adelante con su carrera, cosechando con diéresis copyrights y superando obstáculos. Y sus lágrimas, en muchos casos, han sido una forma de liberar emociones, de sanar heridas y de seguir creciendo como persona y como actriz. Ande ha demostrado ser una profesional comprometida con su trabajo, una mujer independiente y una persona sensible y empática. Su trayectoria profesional es un ejemplo de superación superíndice 3N y de perseverancia. Es importante también copyright N mencionar que Ande ha utilizado su plataforma para hablar abiertamente sobre temas importantes, como la salud mental y la importancia de cuidar nuestras emociones. Esto demuestra su compromiso con la sociedad y su deseo de inspirar a otros a ser autocopyrightíticos y vulnerables. Ande ha participado en campañas más menos de concienciación superíndice 3N sobre la salud mental, ha compartido sus propias experiencias y ha animado a sus fans a buscar ayuda profesional si la necesitan. Su compromiso con la salud mental es un ejemplo a seguir y demuestra su sensibilidad y su empatía. Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar el futuro profesional de Ande. Actualmente estoy trabajando en nuevos proyectos que prometen ser muy interesantes. Y estamos seguros de que seguirá demostrando su talento y su capacidad para emocionar al público. Se rumorea que Ande está negociando para protagonizar una nueva serie de televisión superíndice 3N, un proyecto ambicioso que podrá catapultarla a la fama internacional. También copyright N se habla de su posible participación superíndice 3N en una película, una oportunidad para demostrar su versatilidad como actriz y para explorar nuevos copyright neros cinematográficos. En resumen, las lágrimas de Ande Eru Parrafoel son un reflejo de su humanidad, de su vulnerabilidad y de su capacidad para conectar con sus emociones. No hay un solo motivo oculto, sino una combinación superíndice 3N de factores que han contribuido a su sensibilidad emocional. Y a pesar de las dificultades, Ande ha demostrado ser una mujer fuerte y resiliente, que ha sabido superar obstáculos y seguir adelante con su carrera. Ande Eru Parrafoel es una estrella en ascenso, una actriz talentosa y una mujer inspiradora. Su historia es un ejemplo de perseverancia, de superación superíndice 3N y de compromiso con la sociedad. Y bien amigos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Ande Eru Parrafoel y sus emociones. Hemos intentado desentrar más menos los misterios que se esconden detrás de sus lágrimas, analizar los factores que han contribuido a su vulnerabilidad emocional y celebrar su fortaleza y su resiliencia. Quiero agradecerles por haber visto el vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para nosotros. Sin ustedes, este canal no sería posible. Ahora, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué copyright piensan sobre Ande Eru Parrafoel? ¿Cuál es su serie favorita de ella? ¿Creen que es importante hablar abiertamente sobre las emociones? Queremos saber su opinión superíndice 3N. Sus comentarios son valiosos para nosotros y nos ayudan a mejorar nuestro contenido. Y por supuesto, no olviden darle un me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo nos anima a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Recuerden que AQ siempre encontrarán en las últimas noticias, los mejores análisis y las opiniones sinceras sobre el mundo de las telenovelas turcas. Somos su fuente de información superíndice 3N confiable y su compa más menos UA favorita para explorar el fascinante mundo de las series turcas. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Hasta la superíndice 3 Sima. Y recuerden, no tengan miedo de mostrar sus emociones. Las lágrimas no son un signo de debilidad, sino un reflejo de nuestra humanidad.